Damos comienzo a la sesión. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos la suerte de tener como invitado al doctor Antonio Agudo. Antonio Agudo es médico, es especialista en medicina preventiva y salud pública. Hizo un máster de epidemiología clínica en la Universidad Erasmus de Rotterdam y hizo el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, un doctorado en salud pública y en metodología de la investigación biomédica. Es un gran investigador, ha formado parte tanto del diseño como del reclutamiento de la cohorte EPIC España, que vosotros conocéis. Actualmente es jefe de la Unidad de Nutrición y Cáncer del Programa de Investigación en Epidemiología del Cáncer y jefe de un grupo de investigación sobre nutrición y cáncer del IDIBEL, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Belviche. Coordina el estudio EPI España y representa a España en el comité directivo de EPIC Europa, donde lidera el grupo de trabajo de cáncer gástrico. Ha colaborado mucho con la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer en las diferentes monografías que la IAR hace sobre evaluación de riesgos carcinógenos para los humanos y en manuales de prevención del cáncer de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer. Y también es miembro del panel asesor de expertos en seguridad alimentaria de la Organización Mundial de la Salud. Así que para mí es un placer, además de un gusto, tener aquí al doctor Antonio Agudo, que nos va a hacer una presentación sobre dieta sostenible y prevención del cáncer, la salud de la población y la salud del planeta. Agradezco, Tony, que estés con nosotros esta tarde y cuando quieras, pues adelante. Tienes más o menos media hora y las intervenciones y las preguntas las harán los participantes por el chat. Gracias a todos los que estáis conectados y esperemos todos disfrutar de esta interesante sesión del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Adelante, Tony. Muchas gracias. No sé si ya se ve la pantalla. No, ¿Eh? no, Se te ve a ti, pero no se ve la presentación. No, vale, pues yo pensaba que ya la había... ¿Ahora? sí, correcto, por la pantalla completa. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer colaborar en cualquier cosa con la Escuela Andaluza de Salud Pública. No lo digo solo por decir, sino que mi contacto con la institución viene ya de antiguo. Muchas gracias también, María José, por la presentación, a la que quiero hacer una muy pequeña enmienda, que es que de hecho yo no coordino yo el EPIC en España, sino que lo coordino y la otra coordinadora es precisamente María José. O sea que muchas gracias y sin entretenernos más en lo personal, yo os hago una pequeña introducción a lo que pretendo que sea esta presentación. Primero, unas cuantas cuestiones generales sobre la nutrición y prevención del cáncer, tal como nosotros la entendemos y como la unimos a las recomendaciones que actualmente hace una institución que es el World Cancer Research Fund, que seguimos, pero seguimos desde hace tiempo más que nada, porque es una institución que ha venido agrupando y poniendo al día las evidencias más importantes sobre nutrición y cáncer y que ha ayudado además a la investigación sobre dieta y cáncer, sobre nutrición y cáncer, financiando numerosos estudios. Aparte de lo que nosotros podemos resumir sobre la prevención del cáncer mediante la nutrición, la dieta actualmente se considera como una parte del sistema alimentario. El sistema alimentario, aparte de los efectos sobre la salud, como sabéis, tiene efectos ambientales que se dan sobre todo en la producción de alimentos y eso es algo que ha sido veniendo objeto de atención de manera prioritaria durante los últimos años. En base a ello se ha elaborado lo que se llama una dieta saludable y sostenible, que la ha elaborado esta comisión del Eat-Lancet, que se llama la denominada Health Reference Diet, una dieta saludable de referencia. Y la definición de esa dieta es lo que vamos a presentar, pero no solo eso, sino ver cómo esa dieta podemos evaluar cuáles son sus efectos aplicándolos a un caso concreto que es el estudio.
Y finalmente, revisando todos esos resultados, podremos proporcionar algunas reflexiones y conclusiones finales. Mirad, este esquema que lo utilizo frecuentemente y que es del World Cancer Research Fund, es precisamente para decir que lo que a veces hemos dado como sinónimo, que es nutrición y dieta, en este caso no lo es. La nutrición es algo más amplio. La nutrición lo vemos como el resultado global de la dieta y su interacción con el metabolismo y el gasto energético, lo que finalmente se traduce en una relación importante con la composición corporal. Aquí el elemento princeps de la antropometría que representa la composición corporal es el peso. Y estas tres ramas o estas tres patas, por así decirlo, para el World Cancer Research Fund y para los que seguimos de alguna manera sus directrices, representan los tres elementos claves en la prevención del cáncer. Así que aunque vayamos a hablar básicamente sobre dieta, no puedo evitar hacer una pequeña introducción sobre los tumores que actualmente el World Cancer Research Fund considera como probado que son causa de cáncer. Son estos 11 que están aquí, los tenéis en doble, en inglés y en castellano, pero básicamente son colon y recto, mama, vesícula biliar, riñón, hígado, adenocarcinoma de esófago, los adenocarcinomas del cardias del estómago, páncreas, ovario, endometrio y el cáncer avanzado de próstata. Realmente hay 11, pero la última actualización de la IARC incluye algunos más, como el tiroides, el meningioma, el mieloma múltiple y el linfoma B. A resaltar de esta lista es que incluye, por una parte, algunos de los tumores más frecuentes. Mama en mujeres y próstata en hombres, y el de colon y recto, que tanto en hombres como en mujeres sumados es uno de los más frecuentes. Por otra parte, incluye algunos de los tumores que, aparte de frecuentes, aunque no tanto como los anteriores, son de mal pronóstico. Por lo tanto, cualquier elemento de prevención es importante. Páncreas, hígado y hasta cierto punto el adenocarcinoma de esófago. La lista es más reducida para la actividad física, en este caso como factor protector, pero sin embargo es importante porque, como veis, están incluidos dos de los tumores importantes, mama en las mujeres y colorecto, y el cáncer de endometrio. En este caso, la actividad física la introducimos aquí de manera genérica, pero hay elementos y hay estudios que determinan si es más importante la inactividad como riesgo o el exceso de actividad o la práctica de actividad física como elemento protector, elementos cuantitativos, a partir de qué dosis de actividad se considera la protección, qué tipos de actividad, si es la simplemente recreacional, si es la ocupacional, si es la vigorosa. En todo caso, lo que es importante es reconocer que actualmente se considera un factor de protector de cáncer muy importante en estos tres tumores específicamente. Y si nos vamos a la dieta, este es el resumen muy amplio de la evidencia del World Cancer Research Fund, esta matriz. Doy dos o tres claves para su interpretación. El sistema semafórico de representar las asociaciones. Todo lo que está puesto en verde quiere decir que el consumo de esos elementos o grupos de alimentos es protector, y lo que está en rojo quiere decir que un consumo excesivo de esos grupos de alimentos o nutrientes representa un riesgo. Mirando la importancia relativa de ellos en filas y en columnas. Si lo miramos en columnas, veis que la columna que hay más elementos marcados, tanto de protección como de riesgo, es el de colon y recto. Pero la que está al lado, que pone tumores aerodigestivos, aunque solo tiene la fruta y la verdura como elemento protector, es también importante porque incluye un grupo. Y los tumores aerodigestivos van de los tumores de boca, faringe, laringe, pulmón, gástrico. Por otra parte, si lo miramos horizontalmente, el elemento que contiene también más casillas, prácticamente todas en rojo con una excepción, son las bebidas alcohólicas. Se podría discutir hasta qué punto las bebidas alcohólicas son un alimento, pero de hecho es un elemento de la dieta, eso está claro. Esta matriz está hecha por el World Cancer Research Fund, por lo tanto tiene vocación de ser válida o aplicable al mundo en general. Algunos elementos aquí curiosos porque no son aplicables a la dieta nuestra, pero que quiero mencionar, por ejemplo, el pescado salado estilo cantonés es el que se prepara precisamente en zonas del sudeste asiático y que la manera de prepararlo origina la producción de ciertas nitrosaminas que hacen que sea una causa de un tumor poco frecuente como la nasofaringe. Y algunos otros elementos, por ejemplo el mate, que se consume mucho en algunas zonas de Sudamérica y que parece ser que su efecto sobre el cáncer de esófago es sobre todo
por la temperatura a la que se consume, más que por las sustancias en sí. El café, que hace un tiempo más bien tenía una cierta mala fama, actualmente se sabe que es un elemento protector en dos tipos de tumores. Y aunque no forman parte de la dieta per se, pero en algunas zonas del mundo son importantes, las aflatoxinas y el arsénico en el agua de consumo, que son cancerígenos, que se vehiculan a través de la dieta. No son parte de los alimentos per se, pero contaminan los alimentos. El estudio en detalle de esta diapositiva por sí mismo merecería toda una sesión, pero os pongo esta síntesis porque esto es lo que forma la base de las recomendaciones que hace el World Cancer Research Fund. Las 4 de abajo son las que no son propiamente de la dieta. 2 que refieren al peso y a la actividad física, mantenga un peso sano y manténgase activo, fácil de decir, no siempre fácil de hacer. Una cosa que no había comentado, pero es que para las mujeres que den el pecho, la lactancia, que no deja de ser un elemento de la dieta, menos para el recién nacido, para el bebé, es un elemento también protector. Y un punto especial se refiere no a la población general, que es a quien en general van determinadas estas recomendaciones, sino a quienes ya se les diagnostica un cáncer, qué hacer, y es seguir las mismas. Las demás recomendaciones lo que hacen es hacer una recomendación del consumo de aquellos alimentos que en la matriz anterior se veían prácticamente todos en verde, como son la dieta rica en fibra, en vegetales y frutas, y limitar aquellas que se veían más bien en rojo, la carne, el alcohol y en general las bebidas y las dietas que suponen un alto consumo de grasas saturadas y un incremento de la carga glicémica. Estas serían las recomendaciones generales. Y lo que se ha hecho es cómo podemos representar el seguimiento, la adherencia, este término es importante, la adherencia a este patrón de dieta cuando uno tiene un estudio. Un estudio en el que sea deporte, sea caso control, el que sea, en que conocemos, porque se ha recogido previamente, la dieta de esa población. Para cada individuo tenemos su consumo expresado en términos de consumo de frutas, consumo de vegetales, consumo de fibra, consumo de nutrientes, de esto, del otro. Y aquí lo que he puesto, no he mencionado las que se refieren al peso y a la actividad física, no porque no sean importantes, sino porque aquí nos centramos en la dieta. Aquí lo que se ha hecho es poner de forma operativa las recomendaciones anteriores, es decir, el consumo por encima o por debajo de unas determinadas cantidades de todos estos grupos de alimentos representa que a esa persona en ese grupo en concreto se le da una puntuación de 0, medio punto o 1. Y como en total hay 7 elementos, 8 si se incluyen mujeres que puedan estar lactando y se incluye también, si no son 7, pues esto representa un score, una puntuación que va de 0 a 7. Y 0 significa una adherencia mínima, que no se sigue para nada esta dieta, y 7 es que se sigue muy bien, al pie de la letra. ¿Y esto funciona? Bueno, desde que se propuso este score, esta puntuación, se han hecho estudios, algunos de ellos dentro del EPI, y algunos de ellos, como veis, desde hace ya un tiempo, tienen más de 10 años publicados, en los que se evaluó el riesgo de cáncer y la mortalidad en función de la adherencia a este patrón. La población que tenían una adherencia de menos de 3, es decir, una adherencia muy baja, se consideran como una referencia, por eso tienen un riesgo relativo, que es lo que se ve en el eje de la SIS de 1, y cualquier punto, cualquier riesgo relativo por debajo de 1 significa una protección. Y cuanto más a la derecha, en el eje de las X, quiere decir una mayor adherencia. Es decir, aquella gente que tiene una adherencia de 6 o más, recordad que el máximo es 7, pues tiene una protección de, si lo cuento bien, de un 19% de disminución del riesgo de cáncer y un 38% de disminución de la mortalidad global, del exceso de mortalidad. Pero es que no hace falta llegar a la adherencia máxima. Desde una adherencia mínima y pasando por adherencias intermedias, hay una dosis respuesta clarísima. Es decir, que parece que seguir estas recomendaciones incide, tal como era de esperar, en la prevención del cáncer y de la mortalidad en general. Estos son estimaciones y muy aproximadas, como cualquier estimación, aplicadas a la población española, que al menos para 2020, quizás un poco antigua, debería actualizarla, pero para 2020 se estimaba que podía haber unos 280.000 casos nuevos de cáncer.
pues entre el 25 y el 30%, en promedio un 27,5% de ellos, podrían ser atribuibles al no seguir estas recomendaciones, o al revés, podrían ser prevenibles si se siguieran al pie de la letra estas recomendaciones. Aquí tenéis en diferentes colores y estimaciones los componentes, es decir, la mitad, prácticamente la mitad, un 12%, 35.000 casos, si se siguieran solo las de la dieta, excluyendo el alcohol. Otra mitad de ellos, prácticamente un 6,5%, si se elimina el consumo de alcohol, por lo tanto 53.000 casos, que representarían casi un 20% solo con las recomendaciones de dieta y alcohol. Y si le añadimos, tal como se ha dicho, la obesidad y la actividad física, se llega a esos números redondos, 77.000 casos, que serían aproximadamente entre ese 25 y 30% de casos anuales de cáncer que se podrían prevenir, en teoría, si se siguieran al máximo esta recomendación. Pues bien, esta es la primera parte del problema que hemos querido presentar, que es a grandes rasgos, la prevención del cáncer mediante la nutrición. Pero ahora entramos en la segunda parte, que es que la dieta, la nutrición en general, pero la dieta en particular, forma parte de lo que se va a llamar el Health Food System, que hemos traducido por el sistema alimentario, que como veis aquí, se puede decir que es una red compleja de elementos y actividades relacionadas con la producción, procesamiento, la distribución, preparación y consumo del alimento. Es decir, es algo más que tomar alimentos. Y además de su influencia en la salud, como hemos visto, pues el sistema alimentario, no los alimentos, el sistema alimentario y sus aspectos relacionados tienen impacto sobre la sostenibilidad, porque tanto la producción, el grado en que se gastan los alimentos, cómo la producción afecta al entorno natural y cómo impacta en la salud, pero la salud solo es un elemento, todo ello tiene importancia no solo en la salud, sino en la sostenibilidad. No hay un acuerdo entre los expertos, como suele ocurrir, sobre si el antropoceno, que es en las épocas geológicas, Pleistoceno, no me acuerdo de todos los que eran, pero el antropoceno, que ese es el último periodo, la última época, la que se supone que corresponde al predominio en el planeta de la especie humana. El consenso que yo he visto más entre los expertos, pero insisto que no lo hay como tal, es el de que corresponde aproximadamente a los últimos 8.000 años de vida en el planeta. En términos planetarios es poquísimo, pero es un tiempo relativamente largo respecto a la historia conocida de la especie humana. Pues bien, la escala de los efectos ambientales durante este periodo ha crecido exponencialmente, podríamos decir, algunos esperaríamos decir, sobre 8.000 años, pues en los últimos 1.000, en los últimos 500, en los últimos 100 años. ¿No? Ha crecido exponencialmente durante los últimos 70 años, a partir de la década de los 50. Y la producción de alimentos se ha convertido en la mayor fuente de degradación ambiental. La producción sostenible de alimentos supone una modificación o tiene unos componentes de diversos factores, pero dos de ellos, que son la emisión de gases de efecto invernadero y el uso de la tierra y el agua, son no los más importantes, pero sí los más conocidos, quizá porque han sido los más estudiados. Sin embargo, el uso y cantidad de fijación de nitrógeno y fósforo, la pérdida de biodiversidad debido a la producción de alimentos, la contaminación química que ello supone por la utilización de herbicidas y pesticidas, todos ellos son elementos del sistema alimentario y tienen importancia en la sostenibilidad. Bien, los dos que he mencionado como que se consideran, por más estudiado, más importantes, son los gases, la emisión de gases de efecto invernadero, que está intrínsecamente ligada a la producción de alimentos. Y entre estos gases hay tres especialmente importantes: el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitroso. Dióxido de carbono, el CO2, ligado a múltiples elementos que intervienen en la producción de alimentos, que aquí los tenéis listados. Es quizá el más conocido porque es el más abundante y el más importante en términos absolutos. Sin embargo, el metano, que procede sobre todo de la digestión de los rumiantes o la descomposición anaeróbica de material orgánico, o el óxido nitroso, que sobre todo se produce a partir de las modificaciones de bacterias y microbios del suelo, y que se ve muy modificado por la aplicación de fertilizantes, son elementos importantes porque, si bien cuantitativamente pueden ser menores, su capacidad, el potencial de calentamiento global es
varios órdenes de magnitud superior al del dióxido de carbono. De hecho, las emisiones se dan en equivalentes de dióxido de carbono, es decir, se le suman los de metano y óxido de nitrógeno multiplicando por ese factor de corrección. Y la utilización del suelo es también un elemento sustancial, sobre todo se ha debido a la producción de alimentos, la utilización de tierras, principalmente en el trópico, cambio de usos debido a la tala de bosques para tener tierras de cultivo para la producción de alimentos. Todo eso ha hecho que estos dos elementos, insisto, aunque no son los únicos, sean los más estudiados, los más analizados cuando se habla de sostenibilidad relacionada con el sistema alimentario. ¿Y qué importancia tienen? Bueno, mira, en esta diapositiva se sintetizan, hay muchos elementos aquí. Por lo tanto, lo primero que quiero que veáis es que hay dos barras para cada uno de esos elementos, componentes de la afectación de la sostenibilidad. Uno del 2010, que es cuando se hizo este artículo, y otro es la proyección para 2050. Y lo que hay en el eje de las X es el efecto ambiental en relación a lo que se consideran los límites. Y estos límites son los que se han fijado y los que no se deberían sobrepasar para que pudiéramos operar con una garantía de que el sistema planetario es estable. Como veis, en el 2050 la previsión es que se sobrepasen todos, pero es que algunos se están sobrepasando ya en el 2010. Para todos los componentes. Para los dos de arriba, que son la emisión de gases y el uso de las tierras, el otro elemento a destacar, si miráis qué alimentos son los principales contribuyentes a esto, como veréis, los que están en el color rojo, aunque sea un poco atenuado, que son los productos de origen animal, son los predominantes. Los siguientes, los que están en amarillo, son los que son el elemento base de cualquier tipo de dieta, que en general son cereales. Pero ya hay un mensaje aquí que dice, ojo, los productos de origen animal son los que más contribuyen a esta no sostenibilidad. Y esta gráfica, que es un poco más compleja de interpretar, pero que os la trato de explicar fácilmente, esto es, si se proyecta hacia el año 2100, ¿cuál será el impacto, solo debido a la producción de alimentos, del incremento de la temperatura media del planeta, que está representado por la probabilidad de llegar a eso en 1,5 grados o en 2, si se van haciendo cambios graduales desde ahora hasta 2050, ¿qué impacto tendría en el 2100? Business as usual quiere decir si seguimos comportándonos como hasta ahora. Lo que quiere decir que ya estamos sobrepasando las previsiones de 1,5 grados y que fácilmente se llegarían a los 2 grados. Las barras que están en verde lo que representan es qué pasaría si se hicieran cambios en la dieta. Cambiáramos a una dieta rica en vegetales o una dieta menor en calorías globalmente. Y las que están en azul es si se hicieran cambios en el sistema de producción, haciendo dietas mucho más, con un mayor rendimiento, con menor gasto o mayor eficiencia. Y las barras en gris serían las que, ¿qué pasaría si se combinaran todas estas estrategias al 50% o al 100%? Solo estas, pero que son muy difíciles de hacer, conseguirían que mantuviéramos para el 2100 posiblemente por debajo de ese calentamiento del 1,5 grados en el planeta. Y esta es otra manera de ver la relación de los alimentos con la salud y a la vez con el impacto ambiental. Lo que está son datos extraídos de un grupo importante de metaanálisis, y lo que está en el eje de la es el riesgo relativo, la referencia es 1 y todo lo que hay a la derecha, valores por encima de 1, quiere decir que es una mayor mortalidad, mayor riesgo, y por debajo una menor mortalidad, elemento protector. Lo que hay en el eje de las Y es lo que llaman el impacto medio ambiental relativo, que es, sea cual sea el impacto que representa producir una unidad determinada de vegetales, nosotros más bien diríamos verduras, hortalizas, se le da un valor de 1 y todos los demás son relativos a ellos. Es decir, que los valores que para producir frutas o patatas o cereales que están por encima de 1 pero cerca de 2, pues quiere decir que el impacto de producir la misma cantidad de esos alimentos sería prácticamente el doble del de vegetales, o se multiplicaría casi por 5 para producir legumbres y se multiplicaría por muchos para producir carne. Por lo tanto, la lectura de esta gráfica es sencilla. Cuanto más abajo y a la izquierda
mejor para el planeta, mejor para nuestra salud, y cuanto más arriba y a la derecha, peor para los dos, y no hace falta, porque aunque estén en inglés, los conocéis, cuáles son los elementos que están en un extremo o en el otro, y los que están en una situación intermedia, pescado o los lácteos o la producción de aceite. Bien, en 2019 se publicó, pero se habían reunido antes, una comisión que la denominaron, era de un instituto llamado el SDSN, Sustainable Development Solutions Network, que elaboró esta dieta de referencia que muy adecuadamente, con la habilidad que tienen para poner nombres, llamaron Eat Lunch. Y ya sabéis que es comer, y Lancet hace referencia a la revista que convocó esa comisión, y que lo que hicieron fue describir de manera cualitativa una dieta de referencia saludable universal, que sirva a la vez para tener una alimentación que mantenga a la población en un buen estado de salud y mantenga con una mínima afectación en lo posible al medio ambiente. Se ha basado en una extensa revisión de la literatura y la apreciación de los expertos que intervinieron, y que es una dieta que se compone principalmente de verduras, frutas, cereales integrales, y va progresivamente incorporando otros elementos de la dieta. Otra manera de representarla es esta, en forma de qué parte resupone de un plato. Y un plato estándar de esta dieta consta en volumen de aproximadamente medio plato de verduras y frutas, otra mitad representada en su contribución a calorías. Debe consistir principalmente en cereales integrales, otras fuentes de proteína vegetal, grasas insaturadas, y hay unas cantidades modestas de proteínas de origen animal. En total, esta dieta que proponen diariamente incorporaría aproximadamente una cantidad total de 1,3 kilos de alimentos y una ingesta calórica promedio de 2.500 calorías. Para mi gusto un poco alta, pero es la que proponen. Bueno, pero esto es una construcción teórica. No dejan de ser unas recomendaciones. ¿Cómo se puede estudiar si esta dieta cumple las dos propiedades que prometen su definición, saludable y sostenible? Bueno, afortunadamente algunos investigadores estábamos en su momento formando parte de este estudio EPIC, que no voy a detallar porque ya lo conocéis, pero que en resumen incluye datos de 10 países europeos, entre ellos España, que globalmente representa la utilización de datos de más de 500.000 de personas, un 75, 3/4 partes, 75% de 3/4 partes de los cuales también tiene recogido material biológico, y que a día de hoy, en el momento que se hizo esta diapositiva, se habían detectado casi 90.000 casos nuevos de cáncer. Actualmente serían más, porque esto está cerrado el seguimiento a 2016. Y esto es una representación parecida, pero que en vez de tener las personas, hay la información. Es decir, desde 1973, empezando en España, que aquí como en Francia se empezó a recoger la información, que se completó en el 99, para el último país que se incorporó, y actualmente estamos en seguimiento para diagnosticar casos de cáncer y de otras patologías crónicas, y empezando a hacer estudios, no en el 2008, sino desde el momento que se empezaron a recoger en adelante, y en eso estamos. Para este estudio concreto de que ahora os presentaré, la población de análisis eran unos 442.000 participantes. Con esa razón de hombres y mujeres, la cohorte EPIC, hay más mujeres que hombres, y la edad media es esta de unos 52 años. Bueno, esta es la dieta sostenible anterior, también puesta de manera operativa por algunos de los investigadores del EPIC, que cogieron las recomendaciones y dijeron: los datos que nosotros tenemos de cada individuo, esos 400.000, lo que nos dicen que han consumido en términos de cereales, de tubérculos y vegetales, de hortalizas, de fruta, les establecieron un valor de referencia para ver hasta qué punto cumplían o no cumplían con las recomendaciones de esa dieta. Como veis, resumieron todos los elementos en 14 puntos, y el cumplimiento o no de cada uno de ellos representaba un punto, con lo cual se elaboró un criterio, una puntuación, un score de adherencia a esta dieta de referencia, que el rango teórico es de 0 a 14, 0 significa mínima adherencia, 14 la máxima, aunque realmente en el EPIC las personas que tuvieron menos tuvieron 3 puntos y los que tuvieron más llegaron a 3. Ninguno era perfecto. La mediana es de 9.
Esta es la distribución de esa población en Galicia. Pero esta score lo que nos dice es el grado de adherencia a la dieta. ¿Cómo podemos saber qué impacto puede tener en términos de emisión de gases y en términos de uso del suelo? Bueno, por suerte, uno de los grupos de trabajo del EPIC, que era el de nutrición de la IARC, en colaboración de otros investigadores, lo que hicieron fue una asignación de códigos para todos los más de 900 ítems que constan en las encuestas del EPIC a la codificación propuesta por la EFSA. ¿Qué ventaja tiene eso? Que igual que hasta nosotros teníamos la posibilidad de calcular los nutrientes, proteínas, diversos minerales, vitaminas de los alimentos, haciendo un enlace del consumo de alimentos con las tablas de composición, ahora la EFSA nos proporcionaba para todos esos alimentos, o para muchos de ellos, la composición o la aportación, más que composición, no solo de nutrientes, sino también de contaminantes, y en dos casos concretos, utilizando esta base de datos llamada SHARP. No he conseguido saber a qué viene ese acrónimo, pero para la mayoría de alimentos de consumo más frecuente, esa base de datos tiene una evaluación de cuánto representa en emisión de gases en kilogramos equivalente de CO2 y cuánto representa en utilización del suelo. Entonces ya tenemos los dos elementos para intentar contestar estas preguntas. En la población del EPIC, ¿está esta dieta delante asociada al impacto ambiental? Es decir, ¿provoca más o menos emisiones? ¿Está esta dieta asociada a mejores resultados en salud? ¿Y qué pasa cuando consideramos simultáneamente esas dos variables? Pues estos son los principales resultados de ese estudio. Aquí hay arriba en metros cuadrados la utilización del suelo y abajo en emisión de gases, y representando estas gráficas que son los box plots que representan un elemento, la estimación central y la variación entre los percentiles 25 y 75, si recuerdo bien, pero también los extremos. ¿Cuál es la situación para cada uno de los países del EPIC? En la media del EPIC es de 7,2 metros cuadrados para la utilización del suelo y de 6 kilogramos de emisión de CO2. Esa es la media del EPIC y esta es la que se ve por países. Sorprendentemente, al menos inicialmente, porque yo me hubiera esperado otra cosa, entre los países que tienen una emisión más alta y un impacto más alto en los dos términos son Francia y Noruega. Me hubiera esperado más otros, pero esto es lo que sale. Y España tiene, que es la que está en azul, tiene para ambos, está muy ligeramente por debajo de la media. Bueno, esta es la parte descriptiva. ¿Qué pasa cuando lo miramos en relación a la dieta? Lo que está aquí en el eje de las X es el grado de adherencia a la dieta estándar esta. Como veis, va de 3 a 13, tal como os dije, o sea, el 2 y el 14 no están representados, y aunque sea de manera escalonada, se ve como para la emisión de gases hay una diferencia clara y una dosis-respuesta que, aunque insisto, parezca poca, es sustancial para la emisión de gases. Para que veáis en el menor rango, los que tienen está más a la izquierda, que tienen una adherencia de 3, la menor adherencia, la emisión es de 10 kilogramos de CO2 equivalentes por cada kilogramo de alimentos, y a la derecha, los que tienen 13, es de 5, exactamente la mitad. A la vez, las personas que, según la estimación que hemos dado antes, tienen su dieta es la que tienen una mayor emisión, o sea, están en el cuartil 4 respecto a los de menor emisión, los que estén en el cuartil 1, tienen un riesgo relativo de morir de 1,13, que quiere decir un 13% de exceso de mortalidad o un 11% de exceso de riesgo de cáncer. Esto es respecto a emisiones, y respecto a la utilización del suelo ocurre algo parecido y quizá aún más exagerado, porque aquí los que tienen el valor menor, los que tienen la adherencia de 3, tienen una utilización promedio de 13 metros cuadrados por kilogramo de alimento producido, y los que tienen una mayor adherencia a esa dieta saludable también es de 5, o sea que hay un incremento del 62%. Y tal como aparecía antes,
pero en este caso aún en mayor escala, la relación de la utilización, de la mayor utilización del suelo, por lo tanto mayor impacto ambiental en el cuartil 4, los que tienen un mayor impacto, es de un 18% de exceso de mortalidad y un 13% de exceso de cáncer. Y finalmente, en esta gráfica, que es un poco más difícil de interpretar, pero no tanto, porque parte de los datos ya los he dado antes, intenta representar el impacto de las dos cosas simultáneamente. Es decir, lo que hay en la parte inferior del gráfico, la raya roja y azul, es en cuanto pasar de un menor adherencia de 3, pasar a 13, disminuye la emisión de gases y la utilización del suelo, que ya le hemos dicho antes, que pasaba de 10 a 5 o de 13 a 5, por lo tanto representa una disminución del 50 o del 62%. Cuando eso lo traducimos por cada score de adherencia, no en riesgo relativo, sino en fracción atribuible, que es qué porcentaje de todos los casos de cáncer, en este caso, serían atribuibles a incrementos en ese score, en proporción, cuántos casos serían, por lo tanto, prevenibles si nos moviéramos de una dieta con mínima adherencia a una dieta con máxima adherencia. Y como se ve, un 63% de las muertes y casi un 40% de los cánceres serían, en teoría, evitables si nos moviéramos de la menor adherencia a la mayor adherencia. Por supuesto, estos son estimaciones y estimaciones de máximos. Es decir, ¿qué pasaría si de hoy para mañana toda esa población pasara de un patrón de dieta a otro? Eso es inasumible, por tanto, por lo que digo, es un patrón de máximos, porque todo esto se tendría que ver su impacto a lo largo del tiempo. Es difícil pasar de un día para otro, pero pasa lo mismo cuando hablamos de otros factores, como por ejemplo de dejar de fumar. Pero este es el máximo que podríamos llegar, que es mucho. Y por lo tanto podríamos concluir que esta dieta es magnífica, porque aparte de ser buena para la salud, es buena para el planeta, y hemos visto cómo eso se podía mirar de forma cuantitativa en el estudio EPIC. Por desgracia, no todo siempre es tan perfecto, y a esta dieta le han surgido numerosas críticas, muchas de ellas muy razonables. Una de ellas se basa en el coste. Es decir, esta dieta parece muy fácilmente aplicable en algunos países, pero no en otros. Esta es una estimación del coste de esta dieta expresado en tanto por ciento de qué representaría poder hacer esta dieta en relación al ingreso global per cápita de las familias. Perdonad un poquito. Muy pertinente al teléfono, lo siento. Como veis, en los países con un alto nivel de ingresos, arriba de todo, el porcentaje de esos ingresos destinados a poder hacer esta dieta es bajo. Por lo tanto, es fácil suponer que esta dieta es fácilmente asumible. Otra cosa es que se quiera o no seguir, pero sería hacer. Y conforme va disminuyendo el nivel de ingresos, el porcentaje que va a hacer esta dieta representaría sobre los ingresos totales hace que sea mucho más cara y, por lo tanto, más difícilmente realizable. Cuando lo vemos abajo en relación a diversas zonas o regiones mundiales, se ve lo que sería esperable por lo que se ve en la parte de arriba, es decir, zonas de Europa o de Norteamérica. Sería de un costo relativo, costo bajo, y con un costo que se acerca peligrosamente al 100% en algunos países de la África subsahariana. No solo es el coste. Esta dieta y los dos primeros elementos de crítica que se expresan aquí es fácil para los países ricos, por lo tanto está muy relacionado con la diapositiva anterior, y también que algunas otras dietas mucho más adaptadas a los hábitos locales serían más económicas. Por otra parte, algunas de las críticas que se le han hecho es que, bueno, en algunas zonas los productos de origen animal son una fuente importante de nutrientes en poblaciones con deficiencias nutricionales. Por lo tanto, simplemente prohibirlos o disminuirlos por su efecto sobre el impacto ambiental en esas poblaciones quizá no sería la mejor solución. O otros que en países con muy bajos ingresos, quizá la prioridad sea primero nutrir a la población y después pensar en el medio ambiente, aunque se pueden hacer las dos cosas a la vez, pero no siempre en el mismo grado. Por otra parte, esta dieta está muy, como siempre que se habla de dietas muy elaboradas
desde, aunque se haya elaborado a nivel mundial, pero desde algunos países y expertos determinados, y no siempre está bien adaptada a todas las culturas y costumbres. Y no hace falta recordar que actualmente la producción de alimentos en su elemento más industrial, digamos, está mucho más dominada por el elemento que tiene de producción de riqueza y no de alimentar a la gente. Con todo esto en mente, me ha parecido bien pasar aquí a sintetizar lo que hemos hablado con este esquema, no fácil de resumir, pero que está muy bien descrito en un artículo. Aquí está referenciado y os recomiendo si lo podéis obtener, en la que básicamente muestra un marco conceptual de un enfoque un poco más actualizado de la ciencia de la nutrición en los alimentos, que tenga en cuenta la salud pública, pero también la salud del planeta. De hecho, nace de la reflexión que supuso ver cómo actualmente coexisten unos ciertos problemas de malnutrición, de desnutrición en algunas zonas del planeta, simultáneamente con otras en que hay una epidemia de obesidad y sobrepeso debido a dietas obesogénicas. Entonces, de eso nace la necesidad de reflexionar y decir, bueno, algunos patrones de malnutrición por defecto, como se ven hasta ahora, si nos ceñimos a la parte superior, más bien se considera que la ciencia de la nutrición y los alimentos está muy determinada por el ambiente y los comportamientos individuales. Mientras que otros elementos como la seguridad alimentaria, la disponibilidad de alimentos en la población, la accesibilidad, deben complementar esta ciencia más completa, más global de la nutrición y la alimentación. Así pues, en una epidemiología nutricional, que es en lo que nosotros trabajamos, más actualizada, más moderna, debería considerar elementos como la sostenibilidad, la investigación básica pero también la aplicada, el entorno social, la calidad, no solo la cantidad, de los alimentos y su impacto en la salud. Y con este modo de resumen, me gustaría agradecer al personal de mi unidad. No están todos aquí. Los que nos conocéis ya sabéis que hay mucha movilidad y mucha gente también está o de viaje o haciendo teletrabajo, por lo tanto es muy difícil tener una fotografía que nos incluya a todos. En esta hay una mayoría, pero a mí me gusta porque además coincidió que se hizo un día que vino a visitarnos nuestro anterior jefe y nuestro anterior líder del EPIC, Carlos González, y por lo tanto es la que suelo utilizar hasta que no quede anticuada. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony, por tu excelente presentación. Si os parece, vamos a pasar a un turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Y yo también tengo alguna pregunta. Te hacen ¿Dejo de una... compartir actualmente? Sí, Sí, vamos. Muy bien. pon la cámara si quieres, Antonio. Ya está. Muy bien, pues Esther Molina, a la que bien conoces, dice Sí. que nos dejas claro que tenemos que hablar de dieta saludable y sostenible, pero ¿qué resultados se han encontrado en EPI en relación con dieta vegetariana y cáncer, teniendo en cuenta que la dieta vegetariana debe ser un tipo de dieta sostenible? Debe serlo, pero los resultados que se van viendo ahora van siendo un poco mejores que los que se vieron inicialmente. Hablo de memoria, pero los que yo recuerdo que inicialmente se presentaron en EPIC eran Yo hubiera subido después. Gracias, guapa. muy basados en las cohortes de Oxford, que como sabéis incluye, no sabéis al menos los que estáis en EPIC, pero no os lo digo, incluye una parte de la población que tenía una dieta vegetariana ya a la entrada del EPIC. Los primeros estudios que se hicieron vieron que la mortalidad global en la cohorte que seguía la dieta vegetariana, estrictamente vegetariana, y la que no, no eran sustancialmente diferentes. Actualmente se están llevando a cabo estudios que consideran que la dieta vegetariana no es tan homogénea, sino que hay una dieta vegetariana, o más que vegetariana, la que se ha dicho plant-based, basada en vegetales. Se han distinguido dos tipos, las que es más saludable y la que incluye elementos no tan saludables, y en general se va viendo que se corresponde con lo que vemos aquí. De hecho, esta dieta que hemos presentado, como veis, no es vegetariana, pero tiene un predominio muy importante de alimentos de origen vegetal. Es lo que en muchos casos se ha denominado flexitariana, es decir, que es de base vegetariana, pero se permite, no se prohíbe la utilización de elementos animales. Yo creo que todavía tenemos que explorar más
no solo esta dieta que ya se ha explorado y os he presentado los resultados, sino alguna otra que defina mucho más la dieta puramente vegetariana y que debemos estudiarla porque, aunque EPIC es una cohorte, globalmente la cohorte europea, que tiene una cierta homogeneidad respecto a otras zonas del mundo, pero que, como sabéis, también presenta sus diferencias por países. Por lo tanto, que yo creo que hay todavía un campo abierto para que podamos explorar esto por país y en concreto en España. Muy bien, Tony. No sé si hay más preguntas en el chat, pero yo quería preguntarte por los índices de dieta pro-vegetariana que se han puesto muy de moda ahora junto con esta dieta que tú nos has presentado, saludable y sostenible, el Eat Lancet, y preguntarte si sabes si se está haciendo algo en EPIC. No recuerdo ahora de memoria todas las propuestas que hay, porque como sabes son muchas, pero hay estudios que se están llevando ahora a cabo. Lo que pasa es que la mayoría de estudios que se están haciendo, elaborando scores nuevos con variantes de la dieta vegetariana, como hasta ahora nos hemos centrado mucho en explorar, hemos cogido como índices o la mortalidad global o cáncer, que es nuestro objetivo primordial dentro de EPIC y en concreto en nuestro instituto. Pero como sabes que hay muchos otros centros que son más bien no solo de oncología, sino de salud pública o de epidemiología global, por lo que yo sé, los que se están explorando actualmente es sobre todo en relación a riesgo cardiovascular y a riesgo de otras patologías crónicas, básicamente neurodegenerativas. Actualmente es lo que están estudiando más, diferentes modalidades de dieta, que incluye índices vegetarianos y de otros alimentos, es sobre todo en cardiovasculares. Y sobre todo se están liderando mucho, desde que yo sepa, desde los grupos de Cambridge y de Oxford. Muy bien, muchas gracias, Tony. Hay una última pregunta de una persona que trabaja en el Departamento de Pediatría de la Universidad de Granada y que pregunta si desde este punto de vista se está trabajando en recomendaciones de este tipo, pero dirigidas a población infantil. Dice que hasta ahora trabajamos en adherencia a dieta mediterránea, pero que hay mucha reticencia de profesionales en fomentar la dieta vegetariana en niños o al menos mantener con mucho cuidado el consumo de lácteos y de pescado. Yo estoy en parte de acuerdo, pero eso es una opinión personal. Bueno, lo primero que hay que decir es que aunque hay cohortes y dentro de algunos centros EPIC ya se están desarrollando esas cohortes centradas o que incluyen población infantil, nosotros en el EPIC eso no lo podemos explorar porque nuestra población, como sabes, es adulta. Y hacer estudios cuando hablamos sobre todo de cáncer o de enfermedades crónicas en cohortes infantiles es muy difícil porque requiere mucho tiempo, porque todas estas patologías se manifiestan sobre todo en la edad adulta. Precisamente los cánceres que se manifiestan en edades jóvenes son muy dependientes de condiciones más bien genéticas, no tan ambientales. De todas maneras, si abrimos el espectro y hablamos de salud en general, de dieta sana, yo lo que creo que sí que es muy recomendable y tendríamos que tenerlo ya, sería qué recomendaciones habría que hacer en la población infantil pediátrica para que ni en edad infantil, ni en edad adultos jóvenes, ni en edad adulta, prolonguemos la epidemia de obesidad. En cuanto a recomendar, las reticencias a recomendar dietas vegetarianas en los pediatras, yo mantendría la prudencia. Pero la dieta mediterránea no es estrictamente vegetariana. O sea, yo estoy de acuerdo en que la dieta mediterránea o la dieta Eat Lancet o la dieta que propugna el World Cancer Research Fund no prohíbe ni la carne, ni prohíbe el pescado, ni prohíbe las proteínas de origen animal y por lo tanto los lácteos, incluyendo por lo tanto el aporte de vitamina B12, por ejemplo, de vitamina D. Lo único que las limita hasta el punto en que no representen a posteriori un problema. Por lo tanto, por mí no. Todo eso para una población sana, pediátrica como adulta. Evidentemente, para cada caso en el que un pediatra o tu médico de cabecera o tu especialista conoce que tú tienes unas deficiencias, un déficit de absorción de no sé qué, y te recomienda el consumo de algo, un suplemento que no recomendamos para la población general, pero si en un caso es necesario, se toma y ya está. Pero yo me parece que la dieta mediterránea en general o esta dieta es suficientemente flexible
y prudente como para que nos cubramos de posibles deficiencias en la edad infantil. Es una opinión personal, o sea que tomarla tal como es. Y Muy por bien, alguien pero que se considera más o menos experto en la prevención de cáncer en adultos. muy bien. Otra última, bueno, van saliendo preguntas. A ver, hay una pregunta, dice que desde el punto de vista, o sea, que se está trabajando mucho en recomendaciones de este tipo. A ver, no, que había una anterior. Perdonadme, que voy. Hay una de Chema. Que habla de la idea de que se está trabajando lo que es a nivel poblacional con hábitos de vida saludables, lógicamente, pero que cada vez estamos más inmersos en lo que sería la nutrición personalizada. ¿De qué forma, desde tu punto de vista, pueden coexistir ambas perspectivas, la poblacional y la nutrición personalizada? Y por otro lado, si EPI puede contribuir a esta nutrición personalizada. De entrada, para mí, la perspectiva que ha de predominar es la poblacional. No estoy en contra de la personalizada, pero debe ser secundaria la poblacional, excepto en situaciones muy, muy concretas, que entonces ya son objeto de recomendaciones personales de tipo médico. Me costaría mucho pensar que recomendaciones que se hacen a toda la población no sean sanas para cada individuo. Lo que pasa es que después en cada individuo hay que matizarlas. ¿Cómo puede contribuir EPIC? Hombre, ahí sabéis bien que aparte de la información sobre dieta habitual, que es nuestra principal riqueza en términos de cuestionario, tenemos las muestras de sangre. Entonces, la capacidad de poder tener cada vez más medición de biomarcadores, mediciones genéticos y no solo de la secuencia genética, sino de modificaciones de metilación, de epigenética, hará que cada vez podamos ir perfilando más eso. ¿Hasta qué punto? Bueno, también hasta el punto que nos den las muestras, porque cuando vamos personalizando, como su propio nombre indica, una cosa es estratificar por riesgo y cada vez a poblaciones más homogéneas, pero como su nombre indica, personalizar indica un grupo muy pequeño de personas y en el límite una persona. Por lo tanto, conforme vamos teniendo más conocimiento y se le pueden hacer más recomendaciones a esa persona, menos fuerza tenemos para hacer una recomendación global, porque entonces perdemos. Son dos extremos de las recomendaciones. De todas maneras, para mí el predominio o la prioridad debe ser mantener unas recomendaciones poblacionales, que yo pienso que tenemos que ser muy prudentes al hacer recomendaciones. Una cosa es decir, los resultados de nuestro estudio indican tal cosa, pero se requieren muchos otros y muchas otras opiniones para hacer una recomendación, para que no nos pase como ya nos ha ido pasando a veces, que cada 5, cada 10 años tenemos que desmentirnos a nosotros mismos en las recomendaciones. Yo quiero acabando yo la recomendación que hago a la gente que trabaja conmigo, sobre todo los que vienen a hacer tesis y hacer eso, es ser muy osados en la formulación de hipótesis para nuevos estudios, pero muy prudentes al sacar conclusiones y hacer recomendaciones. Pues muchas gracias, Tony, totalmente de acuerdo. Y así lo manifiesta también Mireia, la persona que trabaja en nutrición infantil con la doctora Cristina Campoy, que dice en la relación a la pregunta que te hacía antes de las recomendaciones en este ámbito en la población infantil, que está totalmente de acuerdo con tu opinión, con la opinión personal que has respondido. Así que yo creo que Yo estoy encantado de coincidir con su opinión, porque a lo mejor tan buena es la suya como la mía. O sea que... Así que en ese sentido, Antonio, muchísimas gracias al doctor Antonio Agudo por su excelente presentación, por este debate. Gracias a todos los que habéis participado en esta sesión científica del Instituto de Investigación Biosanitaria. La sesión se queda grabada, con lo cual aquellas personas en un par de días estará en la página web del IBS Granada y cualquier persona que quiera consultarla pues podrá hacerlo. Gracias, Tony, gracias a todos, que pasáis buena tarde y ya nos vemos después del verano reanudando las sesiones científicas. Muchas gracias. Gracias y buenas vacaciones a todos. Adiós, gracias. Nos vemos, María José.